Continuamos con el programa del Congreso. Agradecer a la IAAP, Asociación Internacional de Profesionales de la Accesibilidad, su implicación preparando y organizando la siguiente mesa redonda, titulada La relevancia de la accesibilidad en edificios culturales y de eventos. Presentamos a Lourdes Arreola, coordinadora del Programa Internacional de Entorno Construido de la IAAP. Este programa es una certificación internacional que reconoce el conocimiento profesional y experiencia en el campo de la accesibilidad. Lourdes es consultora internacional en accesibilidad, inclusión y diversidad. También ha participado como ponente, consultora y conferenciante en temas de accesibilidad, inclusión y diversidad en diversos foros, nacionales e internacionales. También formó parte del Comité Mexicano para desarrollar el estándar TIC accesibles, entre otras muchas cosas. Lourdes, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. La pantalla es tuya. Muchas gracias. Y un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación por parte de la Fundación 11. Voy a continuar en inglés, ya que esta mesa es internacional con otros participantes y les agradezco a todos. So, thanks again to ONCE Foundation for opening. Muchas gracias por abrir este espacio hablando de la relevancia de la accesibilidad. La Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad es una organización sin fines de lucro y organización que habla sobre accesibilidad. El objetivo es desarrollar las carreras y ayudar a integrar la accesibilidad en los servicios, productos e infraestructura. Esta es una certificación que quiere estar abierta a profesionales y también a personas con discapacidades. Nos gustaría hablar sobre la relevancia de accesibilidad. Es con placer que recibimos hoy con nosotros algunos miembros de nuestra organización y nos van a hablar sobre ese tema. Tenemos Correction Sole de Sudáfrica, que trabaja como un consultor de accesibilidad universal. Tiene un máster en diseño social. Desde 2015 ha sido el representante sudafricano para Cities for All, ciudades inteligentes para todos. Y además es una especialista, una profesional en accesibilidad y en entornos construidos. Es miembro de la Junta para la Comisión de Diseño, una corporación sin fines de lucro que se ha establecido para desarrollar patrones para millones de productos y servicios. En esta mesa redonda también recibimos al señor Joseph Kwan. El doctor Joseph Kwan es un arquitecto y consultor de accesibilidad, fundador y director de gestión de UDA Consultants, consultantes de diseño universal en Hong Kong desde 2005. Tiene 45 años de experiencia en la práctica arquitectural o arquitectónica universal, habiendo trabajado en muchísimos países. Ha sido el director de una ONG de Hong Kong con especialidad en transporte y entorno accesible durante varios años. También es miembro de la Junta de AWP para el entorno construido. Y también tenemos con nosotros Subhash Chandra Bajit. Viene de la India. Subhash es un especialista en inclusión de diversidad y un abogado centrado en los derechos de discapacidad. También es blogger con un interés en transporte, salud,
ciudades inteligentes y hábitats. Defiende en la Corte Superior de India y de Delhi. Es cofundador y director de la Fundación de Accesibilidad y vive en Nueva Delhi, India. Subhash también es un miembro de una fuerza de entorno construido con AWP. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy para hablar de este tema tan importante, a saber, la accesibilidad y también comprensión cultural, porque todo el mundo debería ir a conciertos o salir, pero ¿realmente existe la accesibilidad para eso? Colette, tienes la palabra. Muchas gracias por tenernos aquí. Es estupendo empezar a hablar con compañeros que conozco muy bien de varios otros entornos. Entonces, me parece que si consideramos la base de la legislación de igualdad, no solamente en Sudáfrica, pero de forma internacional, se enfatiza la accesibilidad en términos de movimiento, educación, actividades económicas, contribuciones políticas y representación, seguridad, salud, además de actividades sociales y culturales. Entonces, esencialmente, tiene que ver con la pertinencia de la accesibilidad del lado recreativo y cultural para contribuir a una vida holística y plena. En Sudáfrica tenemos una historia muy rica cultural, pero que ha sido manchada por varios regímenes de segregación, y estamos intentando que la democracia no se caiga en un entorno económico instable y político instable. Hace falta mucho trabajo para accesar y aprovechar la cultura y aprender de las complejidades en las cuales vivimos. Entonces, aquí la ciencia cultural aquí tiene valor histórico, se aplican más restricciones en términos de accesibilidad. Hemos aprendido a través de nuestro trabajo que hay un obstáculo principal para un legado accesible, que es la actitud de las personas involucradas en los proyectos. Entonces, los valores estéticos pueden no cambiar, pero si las personas en los proyectos no quieren que el sitio sea accesible, pues entonces el acceso universal se ve comprometido. Entonces vamos a encontrar una forma. Una vez que las barreras de actitud se derrumben y se piense bien para preservar el tipo de edificio en su forma original, dando acceso a las personas para que no sean discriminadas o excluidas. Entonces, en algunos casos, el acceso universal puede ser conseguido a través de una entrada principal, por ejemplo, debido a conflictos, pues se cambia la accesibilidad a la segunda entrada. Existen edificios internos con cuestiones de señalética o la luz y la habilidad de viajar de forma vertical, si eso lo requiere el edificio. A veces existen aspectos económicos y donde se necesitan más cambios y compromisos. La accesibilidad universal no debe comprometer la seguridad de la gente que debe servir, y entonces la seguridad de vida es una prioridad máxima para todas las personas. Cuesta un diseño universal aquí. Estamos trabajando con Drona y eso se resuelve a través de acomodaciones razonables. Esto evoluciona con el tiempo y se implementa poco a poco en todos los aspectos. Y luego es esencial mantener una vía de comunicación abierta y transparente con los que estamos construyendo los edificios y para quién estamos construyendo los edificios. Eso significa que el acceso universal subraya la importancia de sensibilización del personal. Hay que hacer la formación de accesibilidad porque son el punto de contacto principal de la gente que entra en el edificio. Me parece que otro punto que quería levantar es que la accesibilidad a los edificios culturales no se restringe solamente en mi contexto a acceso físico. La tecnología puede tener un papel esencial en la accesibilidad a los edificios, entonces tener cosas como pues esteras digitales o mapas digitales, modelos 3D, pantallas, deben estar presentes en el edificio
para que las personas puedan tener la experiencia de lo que es. No hemos aplicado el concepto de realidad virtual aún en nuestro país, pero hemos recibido muchas presiones en los últimos años y seguro que vamos a verlo mucho más en un futuro cercano. Me parece que el último punto, antes de pasar la palabra a Joseph, es que hablando de accesibilidad, necesito mencionar la habilidad de tener acceso a los edificios. En un país con barreras económicas tan pronunciadas como el nuestro, tenemos dos aspectos distintos. Entonces, las poblaciones de renta baja, debido a muchas razones, las distancias, el coste, acceso a conocimiento e información, estas personas no pueden llegar a áreas culturales y recreativas. Esto realmente es un error de nuestro régimen previo. Las personas han sido divididas de forma social, por estatus social y segregación racial. Entonces, tener acceso a los edificios y experiencias no necesariamente significa que las personas puedan llegar a ello. Entonces, cuando hablamos de la accesibilidad a edificios culturales y recreativos, se necesita insistir en este punto. Entonces, bueno, así acabo. ¿Le puedo pasar la palabra a Joseph? Muchas gracias, muchas gracias. Los puntos en los que ha tocado son esenciales cuanto a la accesibilidad y los tipos de accesibilidad. Poder pagar para llegar, tener transporte y al mismo tiempo, por supuesto, entrar en los edificios, que es uno de los temas de hoy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Colette ha cubrido mucha superficie, ha hablado de puntos muy importantes. Yo podría hablar horas de esto, pero me voy a centrar en algunas cosas de momento. En primer lugar, es un derecho humano tener acceso a estas instalaciones recreativas y culturales. Voy a referenciar a la Convención de las Naciones Unidas sobre la discapacidad y visibilidad. Aquí, el artículo 19 sobre accesibilidad, que tenemos que dar un acceso igual a entornos físicos. Y el artículo 31 declara que hay que proveer participación a todos en zonas culturales de ocio y de deporte, como un derecho humano básico. Son aspiraciones de muy alto nivel y necesitamos respetarlo de forma global e internacional. Realmente eso es la igualdad en los derechos humanos. Es importantísimo de dónde venimos y a dónde queremos ir. Cuanto al diseño, me parece que Colette también mencionó que estamos diseñando para personas de forma transversal. Es transversal de una forma diversa, pero sí que tenemos que acoger a todos. Hay personas en en silla de ruedas, las personas que tienen problemas con la ceguera o mentales. Son consideraciones complicadas como arquitectos e diseñadores. Hay que considerarlo. ¿Y cómo traducimos esas cualidades en todos los entornos, que sean culturales o recreativos, que en realidad son muy distintos? La recreación, digamos, pues será sitios para hacer deporte o parques infantiles, recreos. La cultura tiene que ver con museos, exposiciones, o sea, muy distinto, necesitamos darles acceso. Y Colette también mencionó el hecho de que podemos usar ICT o otros formatos diferentes para transformar los sitios en accesibles. También existe un tercer nivel, los sitios del legado histórico. También tenemos que pensar en accesibilidad. Estamos hablando de una matriz que necesitamos considerar. El otro lado de la moneda tiene que ver con las partes interesadas, los protagonistas, que son los proveedores de edificios, que sean ONGs o gobiernos, que construyan los museos o estadios de deporte o sitios de recreo. Entonces, necesitamos pensar en esos participantes desde el principio para dar acceso igual a estas instalaciones e incluir a todas las personas que acaban de ser mencionadas. Me parece que Colette también ha mencionado la accesibilidad universal. Así podemos llegar a algunos de estos objetivos.
Desde el lado profesional, me parece que necesitamos formar y sensibilizar a los arquitectos, a los diseñadores, a los interior designers, a las personas que participan en la adquisición de instalaciones. Entonces, hay ciertos conceptos que debemos adoptar. Hay que hacerlo para asegurarnos que al adoptar estos conceptos, nos aseguremos de que nadie se ha olvidado. Hablamos de la inclusión, diversidad, pero bueno, la conclusión es no olvidarse a nadie, que nadie se quede para atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. También has dicho cosas estupendas, como has mencionado. Me parece que uno de los puntos que acabas de mencionar sobre la adquisición de instalaciones, porque nos centramos mucho en los ingenieros, en los arquitectos, pero se nos olvida la adquisición y los derechos de adquisición para construir. Y las personas que hoy se ocupan de ese entorno adquirido también necesitan tener conciencia de la accesibilidad. Entonces, como has mencionado, tenemos un nivel básico, y eso hay que entenderlo, en AWP. Existen muchas oportunidades para que la gente entienda la base cuando estemos adquiriendo, comprando o construyendo esos espacios recreativos. Muchísimas gracias. Y ahora, Subhash, tienes la palabra. Muchas gracias por esa oportunidad. Yo soy de India. India tiene un contexto cultural riquísimo. Tenemos más que 32 legados históricos de parte de UNESCO. Y cuando fueron creados estos lugares, era una época en que, bueno, no había este tipo de pensamiento. Creábamos legado. Y bueno, realmente era otra época, no se puede culpar a los arquitectos de la época. Pero a lo largo de los años, hemos empezado a respetar los derechos humanos, ha tenido un papel más protagonista en la historia. También hemos firmado convenciones que tienen que ver con la accesibilidad de estos sitios patrimoniales. Pero como todas las personas, todo el mundo necesita tener el derecho igual a acceder al sitio patrimonial. En el pasado, este acceso y el turismo funcionaban de forma distinta. Era casi como un lujo, pero gracias a los esfuerzos y muchísima evolución, ahora en esta época a las personas no les parece normal, porque este tipo de cosa agrega la riqueza de la vida y el valor de la vida. Y debido a la situación en el mundo, el turismo en realidad es importantísimo. Me parece que el mundo se está dando cuenta que el acceso a los sitios patrimoniales o sitios de patrimonio mundial de la humanidad además aporta beneficios a la salud y es esencial. En India hemos tenido la experiencia de trabajar con las personas que trabajan en sitios de patrimonio de la humanidad y el aprendizado que hemos sacado de este trabajo ha sido inmenso. Ha habido una resistencia muy grande de parte de los conservacionistas, para cambiar y hacer que los sitios sean más accesibles. Entonces, las mentalidades tienen que abrirse para que las personas también puedan apreciar mucho más este patrimonio de la humanidad. Ha habido discusiones muy largas. Hay que explicar que la accesibilidad no empeora la conservación. También hemos hablado de las políticas que tienen que cambiar. Entonces, la lucha casi ha terminado, pero nos damos cuenta de que la accesibilidad ahora se ha transformado en mandato gracias a estas nuevas legislaciones y discusiones. En India
tenemos un marco regulatorio muy firme en términos de accesibilidad, pero el reto es que necesitamos un equilibrio entre la conservación y accesibilidad, al que no hemos llegado aún. Pero el acceso en general se centra en las personas que están en sillas de ruedas. Las otras discapacidades muchas veces se ven ignoradas. Y nuestro objetivo es hacer que sean más visibles. Otro problema existe en términos de sensibilización de los trabajadores y oficiales. Hay personas especializadas en accesibilidad para que puedan entender esto como una solución pura, una solución integral, en vez de una simple solución ad hoc. Deberíamos pensar en eso, plantearlo y hablar de eso, que las personas discapacitadas también puedan participar. Ahí me paro. Muchas gracias. Muchas gracias, Subhash. Todos habéis dicho cosas muy importantes. Lo que has mencionado sobre la legislación y que este tipo de legislación necesita entender que la conservación anda codo a codo con la accesibilidad también es algo esencial. No significa que porque tengas un sitio patrimonio de la humanidad que no puedas construir puntos accesibles, porque realmente los puntos accesibles acaban siendo beneficiosos para todos. Todos vamos a envejecer y probablemente todos agradeceremos el hecho de tener ascensores o un acceso fácil a sitios a los que nos gustaría ir o visitar. Entonces es un beneficio para todos. Nadie necesita quedarse para atrás. Bueno, ahora tengo una pregunta y me gustaría que cada uno contestara esa pregunta. La primera pregunta es: ¿cuáles son los 2 o 3 primeros pasos esenciales que deberíamos establecer o considerar cuando construimos accesibilidad dentro de un edificio histórico o cultural o recreativo? Colette, ¿cuáles son tus pensamientos? Sí, por supuesto. Hay tantas cosas que Joseph y Subhash han mencionado. Vamos a empezar estas conversaciones, pero gracias por tu pregunta. En primer lugar, hay que encontrar el mapa de percurso de los usuarios. No se entiende el concepto de accesibilidad. Se mira desde una perspectiva demasiado global. Hay que pasar por la cadena como un todo. Me parece que es la diferencia entre alguien que tiene un certificado, experiencia, credibilidad en la industria, porque podemos mirarlo de forma holística. No necesariamente un punto de vista con experiencia, ahí llegan las partes interesadas, es lo que dije antes, pero hay que mirar las cosas de forma objetiva, en cada elo, mirando todos los requisitos necesarios que diseñemos para un rango muy grande de personas. Entonces hay que pensar en todo el mapa del percurso. Cómo compra la gente las entradas, por ejemplo. Conocen las rutas de transporte, cómo se llegan, señales de orientación, las instalaciones, cómo vuelven al punto original y que también puedan dar feedback. Tal vez no podemos dar consejos para sistemas online y su accesibilidad, pero en los sitios sí que podemos ser más accesibles. También existen cambios en términos de obstáculos, presupuestos, marcos temporales, capacidades de instalaciones. Yo empezaría ahí, serían mis 2 cosas. Muchas gracias, Colette. Joseph, por favor. Muchas gracias. Me parece que sí. Siguiendo lo que mencionó Colette, la cadena de transporte o de viaje es muy importante. Hay que analizarlo y las cosas deberían ser súper simples en términos de entorno, de transporte, etcétera. Ese percurso es importantísimo. Lo hacemos y debería
ocurrir de una forma fluida como el agua, sin obstáculos. Y para mí, debería decir que lo primero sería la inclusión de todos los grupos, que lo diseñemos no para un grupo específico. Como he dicho, nos estamos concentrando en los usuarios de sillas de rueda porque tenían las dificultades más grandes, tenían mucha vulnerabilidad. Son los que tienen las voces que se alzan más. Pero necesitamos diseñar algo que pueda hacer una persona ciega, una persona de visibilidad baja, que pueda apreciar un museo o una galería de arte. Ahí entra este nuevo formato. Una vez que identifiquemos estos problemas varios, ¿cómo los traducimos en características accesibles? ¿Cómo traducimos las necesidades, los aspectos humanos en características físicas y accesibles, o sea, el hardware? Y una vez más, existen sitios de patrimonio de la humanidad o el patrimonio UNESCO en India. Me parece que realmente deberíamos tener profesionales involucrados para que enseñen la sensibilidad en el aspecto del patrimonio y no solamente construirlo. Hay muchas formas de diseñar algo de una forma muy elegante y me parece que es muy bonito integrarlo en instalaciones históricas. Y finalmente, deberíamos comprometernos y participar en las consultas con grupos de usuarios. No simplemente tenemos que ir a consultores, sino hay que hablar con las partes interesadas, los grupos, los profesionales, o sea, el end-to-end tiene muchas facetas. Hay que mezclar usuarios, profesionales. Es importante hablar con personas que sean especialistas en accesibilidad a sitios de patrimonio. Muy poca gente está especializada en eso. Hay que desarrollar eso y más conjuntos de habilidades para ayudarnos a hacer algo que sea sensible, razonable, bueno para el usuario, fácil, cómodo. Esa es mi conclusión de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. Y Subhash, ¿puedes compartir tus pistas aquí, tus consejos para el público? Sí, por supuesto. Me parece que ha sido un resumen estupendo aquí de parte de Joseph y de Colette. Me parece que el acceso a la cultura no es acceso a edificios, es un proceso como un todo. Desde que uno se mueve, desde que uno sale de casa, usando un montón de dispositivos, o asistencia humana o virtual o manual. Y todos los tipos de dispositivos y de cosas, ¿no? Como aviones, por ejemplo, autobuses o lo que sea. El gran problema que siempre tenemos son las agencias o las personas tercerizadas. A veces ponen muchos problemas. Las partes interesadas, los usuarios, hablan desde su perspectiva, necesitan esto. Y para proveer eso hay muchas agencias. Entonces yo creo que a nivel nacional o doméstico necesitamos una integración, sinergia entre los diferentes servicios en términos de movilidad y de forma transversal. Hace falta esa sinergia. Número uno. En segundo lugar, tenemos que tener conciencia de que siempre habrá preocupaciones de preservación y conservación. La accesibilidad podría dañar el sitio de patrimonio histórico. Hay veces en que ni siquiera, debido a la UNESCO, a veces ni siquiera clavamos un clavo en un edificio por miedo a dañarlo.
Entonces hay que pensar en mejorar la accesibilidad sin dañar. Todos los hilos de la cadena tienen que hacer sugerencias. No estamos diciendo que las personas con discapacidad no tengan un papel importante, pero sería genial que las personas tengan una visión integral para proveer este tipo de facilidad. También necesitamos una formación, certificar a las personas para que tengan una visión completa, integral, para proveer soluciones aceptables y sostenibles en un ambiente seguro. Voy a parar, pero eso es lo principal. Muchas gracias. Tienes razón. Todos sabemos y todos hemos trabajado durante años en la accesibilidad y organizaciones como la ONCE y el IAAP hemos intentado comunicar la importancia de la accesibilidad y eso es algo que tenemos que profesionalizar esta información. Alguien que sepa exactamente cómo examinar un proyecto. Hace falta tiempo para entender todos los tipos de discapacidad, lo que necesita cada persona. Por eso necesitamos los dos, personas con discapacidad para ayudar en resolver problemas, para hacer los sitios más accesibles. Mi pregunta siguiente, quiero que nos den un ejemplo de buena práctica para asegurar la igualdad de participación en el uso de espacios en su país o en cualquier otro sitio del mundo, porque ustedes son muy internacionales. Danos un buen ejemplo. Y vamos a ir al revés. Subhash va a empezar ahora. Por supuesto que sí. De mi experiencia, hay un sitio que se llama Tepenat, donde en el 2006 empezamos estas discusiones y lo mejor en ese momento es que tomamos mucho tiempo contando los beneficios de la accesibilidad, el impacto de los ingresos del sitio y el turismo. Y hay un argumento que los agentes de turismo van a tomar nota de cómo aumentar la generación de ingresos, tener más personas locales que participen en los sitios. Eso es una de las metodologías que se utilizó para implicar la comunidad local en no solo analizar, pero también en trabajar. Por ejemplo, intenta dar preferencia a los ONGs y también dar formación para que las personas puedan ser más independientes y pueden participar en esos procesos. Eso es una buena práctica. También implicar a las personas en hacer pruebas desde la planificación, desde el principio, y también durante la implementación y post-implementación. No es una cosa que se hace una sola vez, es un proceso continuo durante toda la vida del sitio. Y el papel de cada usuario tiene que ver aquí.
Y hay que implicar a las personas con discapacidad, hay que hacer auditorías de accesibilidad, que ellos mismos explican sus experiencias, sus necesidades. Eso ayuda. También sensibiliza a las personas porque tenemos todos estos actores del sector de turismo que son parte del equipo y esos son, creo que son las buenas prácticas de mi experiencia. Joseph, ¿nos puede compartir una buena práctica con nosotros? Sí, gracias. Me gustaría compartir un par de ejemplos de cosas que estoy trabajando ahora mismo. Hay un complejo deportivo con 3 estadios y nos dimos cuenta como es un proyecto tan grande. Primero, hacía falta la voluntad política. Sin eso es muy difícil progresar, entonces hay que convencer. Y Subhash lo comentó, las personas y los políticos tienen que estar implicados y después implicamos a distintas personas interesadas y la participación de personas con discapacidad. En este proyecto, durante el diseño, hablamos con los ONGs en distintos niveles y les preguntamos sus puntos de vista sobre los distintos facetas de las instalaciones y desde ahí, al próximo paso, al próximo nivel, miramos los edificios de 2 puntos de vista. Uno, la admisión general, las personas que están entrando, cómo van a utilizar el estadio o el edificio con sus capacidades y discapacidades. Y el otro punto de vista, las personas que utilizan los deportistas con discapacidad, cómo llegan al estadio y que por ejemplo, los habitaciones, las instalaciones para cambiarse, las duchas y todo eso, tienen que estar preparados para los deportistas y deportistas con discapacidad. Entonces, o el acceso al escenario o al campo de juego. Hay que tomar todos estos temas en cuenta, pedir las opiniones de todos al nivel de diseño. Entonces, creo que podemos trabajar en distintos niveles. Es un tema complejo. Es una matriz de interfaces y intervenciones y básicamente lo más formal sería comités para monitorizar y ver los distintos niveles y momentos en la construcción de las instalaciones. Gracias. Gracias, Joseph. Y por favor, Colette, comparte con nosotros tus experiencias también. Por supuesto. Gracias, Lourdes. Parece que los tres trabajamos juntos porque compartimos los puntos de vista. Pero eso indica la calidad de trabajo que viene de certificación y acreditación. Subhash habló de la importancia de centralizar el trabajo con las personas con discapacidad. Entonces, trabajando con estos grupos, nos da la realidad de la situación de las personas que van a utilizar los edificios. Hay gente que dice, ¿por qué voy a hacerlo accesible? Nadie con una silla de ruedas entra en mis instalaciones.
a lo mejor no van porque no son accesibles las instalaciones. Las personas siempre quieren ver la prueba de que hay personas con discapacidad que acuden a esos sitios, pero solo acuden si son accesibles. Entonces, yo voy a hablar de cumplimiento y la experiencia del usuario. Hay que tener aquí un equilibrio. Entonces, tenemos grupos de partes interesados y los beneficiarios. Es mucho más amplio que solo personas con discapacidad. Hay que incluir representantes de organizaciones de personas con discapacidad y personas de las escuelas locales, universidades, de los asilos para los mayores, que pueden contribuir sus experiencias al grupo. Es importante que estos grupos son muy diversos porque las experiencias, los usos son individuales. Entonces, este, las necesidades individuales pueden enriquecer mucho las discusiones. Hasta que veas una persona y cómo puede navegar el sitio, realmente no te das cuenta. Entonces hay que realmente ver y conocer a esas personas. También Joseph comentó la voluntad política y también quería comentarlo en mis buenas prácticas. Hemos utilizado un camino para entrar en el gobierno local a través de transporte. Hay un programa con financiación pública para hacer el transporte más accesible, pero solo podemos trabajar en transporte. Lo que hemos hecho entonces es crear un grupo de trabajo que consiste de autoridades locales y miembros de distintos departamentos que acuden a las reuniones cada 2 meses y hablamos de acceso universal para que no haya ninguna barrera y a través de transporte hemos podido infiltrar otros departamentos en el gobierno que antes no tenemos acceso porque no es algo interesante para ellos, a pesar de las leyes. Entonces, es aumentar, sensibilizar y no tener miedo de hablar de diseños nuevos. Todo este concepto de acceso universal. Thanks, Colette. Gracias, I'm Colette. learning so much from Estoy you. aprendiendo I'm tanto really de vosotros. thankful again for being Muchas here gracias today. por estar aquí hoy. I have a couple of more Tengo questions algunas preguntas from the audience. más del One is público. Uno for Joseph or and es para Subhash. cualquier de los We tres. would like to listen from you. What do you Queremos think about the saber confrontation between architectural heritage and accessibility? cuál es esa Please raise your hand. I intersección want to entre see el your hands. patrimonio arquitectónico y la accesibilidad. En una pequeña confrontación, Accessibility, right? ¿cómo podemos, Architectural heritage and accessibility. cómo podemos compaginar esos dos? Muy rápidamente. La confrontación es enfrentamiento muy interesante. Sí, puede haber enfrentamiento cuando los dos lados no ven el objetivo común. No es necesario tener dos lados. El patrimonio arquitectónico y accesibilidad pueden compaginarse perfectamente. Los dos lados a lo mejor no ven lo que tienen en común. Hay que buscar este término medio que funciona. La accesibilidad puede ser fantástico en un edificio de patrimonio si está hecho correctamente, si se consulta con los grupos de usuarios en vez de a construir una cosa preciosa, pero no se puede tocar porque es patrimonio. Creo que hay un término medio que se puede elegir, un compromiso para buscar una solución intermedio. Subhash, sí, creo que lo has cubierto muy bien. Yo diría también que cuando empezamos había muchos enfrentamientos
Nos dijeron, ustedes no conocen, no saben lo que es el patrimonio y cómo conservarlo. Y yo, bueno, sí, pero nosotros entendemos de accesibilidad. No ayuda si las personas no pueden visitar el patrimonio. Y sí se puede hacer los sitios accesibles sin estropear en absoluto el patrimonio. Entonces, no debe ser una relación antagonista entre accesibilidad y el patrimonio. Tienen que compaginarse. Sí, muy rápidamente quiero comentar. Lo importante, hay que ser sensible a la calidad de la experiencia. Una rampa, por ejemplo, podría ser intrusivo, pero si se hace bien, puede, eh, puede ser muy natural en el sitio, en el patrimonio. He visto buenos ejemplos y también malos ejemplos. Por eso los profesionales tenemos que ser más sensibles y en el diseño. Sí, una cosa más, una buena práctica. Los arqueólogos de un sitio en India estaban muy contentos porque dijeron que la rampa era fantástico porque estaban utilizando las rampas en vez de estropear los sitios arqueológicos. Entonces, ayudó muchísimo la conservación, la accesibilidad, entonces ayudó la conservación y fue fantástico en darnos cuenta de eso. Gracias por ese comentario, porque es así, realmente la accesibilidad ayuda en todos lados. No hay enfrentamiento. La accesibilidad es el mejor marco para todo el mundo, pero tenemos que entender por qué y dónde empezar. Y eso a veces falta. Lo que falta es la educación, la formación. Y por eso hemos estado hablando y promocionando para tener esta certificación, porque así se aprende más sobre este tema. Colette, hay otra pregunta para ti. ¿Nos puede decir, se considera factible poner reglamentos de accesibilidad en tu país? Una de las cosas que quería comentar con esta pregunta es el concepto de normas que personas en sillas de ruedas. Nuestros reglamentos hasta el 85 solo se revisaron en 2010 para el FIFA, por la Copa Mundial. Entonces, hay que actualizarlos. En 2000, la versión de 2011 también se basó con personas con discapacidad física. Solo ahora los estamos actualizando. Las normas realmente faltan. En cuanto si es factible, a ver, hace años pudimos trabajar en el diseño de un estadio. Lo diseñaron sin cumplir con nuestras ideas, nuestros reglamentos. El gestor de toda la construcción tuvo un accidente y terminó en una silla de ruedas y entonces sí se hizo accesible. Entonces pudimos comparar la factibilidad. La diferencia en coste era 0,001% en el presupuesto. Es decir, la accesibilidad podría ser difícil solo cuando se hace después, pero si se hace la accesibilidad desde el diseño, no cuesta casi nada.
La gente cree que en el diseño cuesta mucho y es feo, no es estético. Pero eso es porque se ha hecho después. Pero cuando se incluye esta accesibilidad desde el principio, no cuesta dinero y puede ser muy estético. Todo el mundo entiende por qué lo estamos haciendo. Y una vez que la gente entienda, no se puede justificar no hacer edificios accesibles. Los costes no son un factor, es decir, muy, muy factible. Muchas gracias, Colette. Es muy importante de saber que el coste de hacer algo accesible desde el principio no cambia casi el presupuesto. Y una última pregunta, y cualquier persona puede contestar. ¿Qué opináis de incluir accesibilidad a la escuela primaria? ¿A qué edad debemos hablar de discapacidad? Desde el principio, desde niños muy jóvenes. Yo diría que no hay edad. Desde muy pequeños, cuando la inclusión empieza desde niños, juntar a los niños, los con discapacidad, los sin discapacidad. Y, por ejemplo, la lengua de signos en las escuelas. Los demás niños también aprenden la lengua de los signos. Juntar niños discapacitados y los que no tienen discapacidad es fantástico para aprender inclusión desde el primer momento. Gracias, Sabas. Joseph y Colette. Colette primero, por favor. Colette. Gracias, Joseph. Basado en lo que Subhash acaba de decir, no sé si en otros países, pero cuando yo estaba en la escuela primaria, los zurdos eran diferentes y todo el mundo estaba obligado a escribir con la derecha. Ahora nadie lo cuestiona y que es exactamente lo mismo con la formación con personas con discapacidad. Si los niños desde muy jóvenes no están segregados entre los que pueden hacer ciertas cosas y no, los niños dejan de pensar que uno es diferente, lo aceptan desde muy jóvenes. Incluso hoy hay personas, hay niños que miran a los que van en silla de ruedas o que están ciegos y nunca lo han visto, por eso miran y eso es el problema en sociedad. Si las personas con discapacidad no están integrados y son tan diferentes, pues los niños entonces no es más difícil desarrollar esta sociedad inclusive. Tiene que ser una cosa normal desde el principio para los niños. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Pero hablando de las escuelas, hay que intentar tener escuelas para todos. Siempre va a haber escuelas especiales, pero ahora los niños son mucho más sensibles de otros niños que son diferentes en sus capacidades o discapacidades y hay que, creo que juntar todo tipo de niños desde el primer momento, desde la escuela primaria. Si en una familia una persona mayor utiliza un bastón o una silla de ruedas, lo ve como normal. Entonces quizá tenemos que en la escuela primaria o en antes, incluso antes de entrar en la escuela, tenemos que presentarles a la diversidad de la vida para sensibilizarles, para que ellos mismos sean más sensibles a la diferencia y no tienen por qué mirar o reírse de personas que son diferentes. Muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante, muchos
temas que hemos tocado. Creo que podemos haber hablado durante horas. Ojalá que el público haya aprendido, porque lo que queremos hacer es diseminar las ideas sobre la accesibilidad que da beneficios para todos. Muchas gracias a la Fundación 11. Estamos muy contentos de estar aquí. Contentos de haber estado hoy con ustedes compartiendo sobre este tema. Y al resto de los ponentes, nos quedamos con que la accesibilidad es una inversión, no un gasto. Y así seguro que conseguimos que todo el mundo pueda acceder a todos estos lugares que habéis mencionado. Como habéis dicho, es fundamental que todos los profesionales relacionados con el entorno construido tengan en cuenta la accesibilidad universal para que nadie se quede atrás. Muchas gracias.